Jóvenes, pues vamos a revisar cómo, más bien, qué es lo que debe de llevar mi producto final para, pues, para poderlo revisar, ¿verdad? Y tener eh, conocimiento de qué es lo que me falta y qué puedo agregar. Por ahí dice nuestro libro de texto, vamos a revisarlo, dice nuestro libro de texto que nosotros vamos a prácticamente a verificar que lo que investigamos nos sirva para poder realizar este breve análisis, ¿verdad? Dice, para profundizar en la obra leída e interpretada, los invitamos a que investiguen la corriente literaria, ya lo hicimos, así como que busquen en la biografía del autor hechos que le hayan servido de inspiración a lo que han dicho otros sobre su obra. También ya lo hicimos. Por ejemplo, en el caso del Dr. Sandwich. El cuento que elegimos para guiarlos en su proyecto pertenece a la literatura del siglo XXI y sus características son. ¿Qué datos vamos a incluir? Bueno, mencionaba hoy por la mañana que debes de mencionar mucho lo que es la temática de qué es lo que quería hablar el autor del cuento, el Dr. Sandwich. Y en este caso dice su característica denuncia lo que es la discriminación y el abuso de poder que sufren los marginados sociales de una ciudad, ¿verdad? Acuérdense cómo el policía lo rechaza porque su ropa no era ¿cómo les explico? Una ropa formal, no era una prenda que le diera distinción hasta cierto punto, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que analizar? Bueno, esta historia plantea lo que representa o la forma en que se representa abrir camino en la vida pese a las dificultades. Muestra que no hay que rendirse. Acuérdese que el joven cuando se siente rechazado por el policía se ve, ahora sí que se ve un poquito creativo y empieza a decir cómo puedo hacer para seguir vendiendo mis sándwiches y que no caiga mi venta. ¿Cómo voy a sobrevivir si no vendo los sándwiches en el único lugar en donde me los compro? O algo así, ¿verdad? Se le ocurre, es algo ingenioso, se le ocurre una forma, ¿verdad? De salir adelante. Dice, describe el mundo circundante, es decir, qué es lo que sucede muy cotidianamente. Dice, la historia gira en torno a un vendedor de sándwiches y de lo que representa su esfuerzo por salir adelante. Dice, esta parte es bien importante. El lector tiene elementos para interpretar la realidad y dice sí, porque a partir de la historia del Dr. Sandwich se nos muestra una problemática social, pero acuérdense que también hay una parte donde el narrador dice que entramos al tribunal, entramos a las oficinas, cómo es el ambiente, cuántas personas hay, habla sobre el aire acondicionado, características del grupo, cómo llega el tiempo del descanso y a dónde corren para descansar, ¿verdad? O a dónde corren a desestresarse. ¿Okay? Ese tipo de elementos nos sirven para nosotros lectores recrearnos la historia y comprenderla mejor. Nos lleva prácticamente a lo que se vivió en ese tiempo, a la realidad. Dice el autor, plasma experiencias personales. Dice, menciona que el cuento se basó en un hecho de la vida real. No menciona que es propiamente, pero sí que es un hecho de la vida real. En la obra se mezclan lo real y lo fantástico. No. En este tipo de historia del Dr. Sandwich, ahí habla de una historia de hechos reales. Dice, pero en el caso de algunos ejemplos que ya vimos, como Tabú, el dinosaurio, ahí sí se mezcla lo fantasioso y lo real. En el caso de algunos de ustedes que me vieron en evidencias, perdón, mencionan mucho el cuento de la Caperucita. Acuérdense que también ahí hay un poco de fantasía. Mencionan mucho el cuento del suicida, que para mí creo que la historia está contada de una forma en donde solamente el personaje principal pues es la persona que atenta contra su vida. Sin embargo, menciona otros tipos de elementos que si yo hubiera sido el autor, quizá lo hubiera incluido en mi cuento para hacer todavía una historia más interesante, pero el autor de este cuento describe cómo los otros observan, pero nadie puede hacer nada para ir en contra de la voluntad de esta persona, ¿verdad? Dice del autor, ¿qué fue de lo que se investigó sobre el autor? Estos son datos que podemos incluir o son algunos de los datos
como los que podemos incluir en nuestro trabajo, dice Juan Sola, habla sobre la realidad que observa. Quizá por ello su cuento El Doctor Sandwich está inspirado en un hecho de la vida real. Expone que su obra se basa en memoria de la cotidianeidad, de su infancia. Cuenta que sus padres le leían antes de dormir, le conmueve la gente que lucha, dice que le entristece el abuso, el tema principal del cuento que compartimos, y que la gente elija no saber, no informarse y no participar. Ahí está. Esos son algunos de los datos parecidos que podemos incluir en nuestro análisis. Así que yo iniciaría, por ejemplo, con esta parte, como la que vimos acá arriba. Ay, caramba. En donde dice que esta historia pues surge del año, a ver si quieren la manita. Bueno, que esta historia surge por ahí del siglo, ¿verdad? Del siglo XX, y que sus características son, habla del género, y luego ya menciona de qué trata la historia, hace breve análisis de los personajes, y luego habla del autor. Posiblemente su última parte es la opinión. Ojo, siguen haciendo opiniones como este tipo. Mi opinión sobre el cuento es, me parece muy interesante. Acuérdate que si tú no me dices, no me motivas a leer la historia, pues tan sencillo como que me dices, es muy interesante, yo lector voy a decir, ok, muy bien, y listo. Trata de que en tu opinión, a mi lector me despiertes el interés para leer también esta historia, ¿sí? Motívame a leerlo. Adelántame un poquito, pero no me cuentes todo. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención? ¿Qué fue lo que no te gustó? Cosas de ese tipo son las que podemos opinar en nuestra opinión, y no monosílabos como está muy bien, ¿ok? Entonces cuida mucho esos detallitos, cuida tu ortografía, cuida tu redacción, y pues esperemos que el día de mañana, perdón, que empecemos a revisar qué fue lo que tenemos, no estemos tan atrasados en nuestra actividad y no estemos tan equivocados, ¿ok? Entonces, te veo el día de mañana, descansa por el día de hoy.